Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una vez más. Estamos dentro de los 16 días de activismo que se celebra desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que es en conmemoración de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, las niñas, las adolescentes, y termina el 10 de diciembre, que se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Estamos hoy mi compañera Liz y una servidora, que soy presidenta del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo de la Ciudadanía, Asociación Civil. Y Liz, Estoy en el Consejo del Colegio de Mediación del Estado de Veracruz y el día de hoy tenemos el gusto de presentar y que nos acompañe la maestra Atala Judith Martínez Vergara. Es una amiga muy querida mía y pues nos está haciendo el favor de comentarnos sus experiencias el día de hoy. Me voy a tomar la libertad de presentar un poco su síntesis curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Veracruz. Tomó la especialidad de Justicia Electoral impartida por el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con una maestría en Derecho Electoral por la Escuela Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está en finalizar el proceso. Y tengo un currículum bastante amplio, voy a tratar de hacer una síntesis porque es bastante, más o menos de dónde ha estado trabajando. Ella trabajó como auxiliar de secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Daniel Ruiz Morales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz. También estuvo colaborando en técnico electoral adscrita a la vocalía de la capacitación electoral en la Junta 10 Distrital de la ciudad de Jalapa en el Instituto Federal Electoral. También trabajó como profesional jurídico en el Consejo Distrital del OPLE Veracruz. También trabajó como secretario de Estudio y Cuenta en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Veracruz y laboró en el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz como secretario de Estudio y Cuenta, secretario de Estudio y Cuenta auxiliar del secretario de la ponencia del magistrado Roberto Eduardo Cigala y directora de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Actualmente está laborando en la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Campeche como encargada de despacho de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Campeche. Pues como ven, es bastante amplio su currículum, ha elaborado bastante y justo antes de iniciar el video nos estaba comentando unas cosas bastante interesantes. No sé si quieres pues empezar a preguntarle algo. claro, Atala, bienvenida. Te puedo tutear primero que nada. Adelante. Es un gusto tenerte aquí con nosotros para platicar un ratito. Como te comentaba, pues si quieres platicamos un poquito de tu experiencia, de cómo has vivido también esta materia, ¿no? Dentro de los diferentes instituciones electorales y otras instituciones que has estado. Es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida nuevamente. Y bueno, pues te cedo el uso de la voz. Ok, pues buenas noches. Antes que nada, pues agradezco mucho primero a Liz, que me sentiría muy formal diciendo su nombre completo, Liz Carmina. Así déjalo. Liz es una gran amiga que tuvimos la oportunidad de compartir pues esos días de facultad cuando estudiamos la licenciatura en Derecho. Muchas aventuras juntas como amigas. Le tengo un cariño muy especial. En estos momentos pues tengo la oportunidad de conocer a Jimena, quien también por cosas que estuvimos compartiendo antes de iniciar la plática, pues me estuvo comentando que también ha tenido experiencia en el tema electoral por cuanto a, a denuncias por violencia política en razón de género. Y bueno, pues estoy muy agradecida por la invitación, por abrir este espacio para más que todo lo que Liz leyó, más que todo eso que Liz leyó, soy una aficionada también a este tema por cuanto a la violencia política en razón de género y los derechos de las mujeres. Y bueno, recientemente el interés más a profundidad por cuanto hace a los derechos humanos. Pero bueno, pues sin más preámbulo, no sé cómo quisieran que iniciáramos esta plática. No sé si quieren que platiquemos a raíz de mi experiencia. Sí,
¿Sí? Sí, Ok. sí, sí, si quieres empezamos tú, cómo empiezas en esta materia, en la materia que nos gusta, y cuál fue tu acercamiento, cómo empezaste a interesarte sobre todo en temas de, bueno, de violencia en contra de las mujeres, bueno, violencia política en contra de las mujeres. Ok. Fíjense que, bueno, primeramente inicio eh, mi carrera en la materia electoral por un casi que un accidente, pues no sé cómo llamarlo, de servicio social. Así. Estaba realizando en ese entonces mi servicio en la sala auxiliar electoral del Poder Judicial del Estado, todavía era del Poder Judicial. Viene la reforma electoral y deja de ser sala auxiliar y electoral y pasa a ser Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Y bueno, ahí se abren las oportunidades. El entonces magistrado Daniel Ruiz Morales, en paz descanse, abrió las puertas para varios jóvenes, para varios compañeros que aún siguen también ejerciendo la materia. Y bueno, ahí inició todo. Ahí fue como el parteaguas, la verdad, al principio muy totalmente desconocedora de cómo, con qué se comía, cómo era que se resolvía, pero bueno, empezamos de cero y empezamos aprendiendo, ¿no? Todo ese tema. Y después, pues, se volvió una pasión, ¿no? La verdad es que yo lo veo así, como una pasión, me gusta mucho, la materia. Y mi primer acercamiento con el tema de violencia política en razón de género se dio principalmente en el año 2000, fue en el 2020, me parece, 2021, si no estoy mal. Hubo un asunto muy interesante, omitiré datos, obviamente, eh, pero muchos quizás de los que compartieron en su momento esa experiencia con una servidora, pues quizás podrán identificar, y escuchan esto, podrán identificar ese asunto. Fue un asunto muy interesante, eran como que esos asuntos en los que todavía no se definía bien cómo íbamos a conocer el tema de violencia política en razón de género, sí, de acuerdo a sobre todo al ejercicio del cargo. Pues primeramente la sala regional había emitido una sentencia mediante la cual pues mencionaba varias hipótesis y no quiero escucharme tan legalista porque quisiera que la plática fuera más tranquilona, pero en resumidas cuentas, la sala regional emitió una sentencia en la cual estableció tres hipótesis en las cuales pudiera proceder cualquiera medio de impugnación en contra o aduciendo violencia política en razón de género, ¿no? Y bueno, entonces llega este asunto, primero a través de lo que se le conoce como un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, o JDC, y se inicia así. Posteriormente, entre la disputa y diferencias entre criterios y varios compañeros, pues estaba, a pesar de que ya se había tramitado y demás, y ya se iba a salir ya la sentencia, pues se llega a una plática de, no, pues también debe conocerse por medio de una queja, ¿no? Entonces aquí quiero hacer una pausa y platicar con quienes nos estén sintonizando, nos estén viendo. La violencia política en razón de género es una figura, y es una pausa, un paréntesis un poco grande para que podamos entrar en contexto, creo que todos. La violencia política en razón de género es una figura que se implementó a partir de la reforma en el año 2014 como consecuencia de varias situaciones, pero principalmente, y lo comentaba con Jimena hace unos instantes, sobre todo el caso de las Juanitas, que fue muy sonado, fue un caso muy famoso en el año 2012, en el cual, bueno, unas mujeres principalmente, me parece, y si no mal recuerdo, eran indígenas, tenían acceso a los cargos de elección popular, a- llegaban a ocupar su cargo y sin embargo renunciaban o por ausencia. Quien era el suplente en ese tiempo, en ese año, en esos años, pues era hombre y regularmente pues cuando ellas renunciaban, subía
el hombre casualmente, ¿no? O sea, ellas hacían todo y llegaban, renunciaban y subía el hombre, ¿no? ¿Qué hizo en ese entonces la... Seguimos con la plática, Tala, perdón, se cortó un poquito. Nos estabas contando lo que hizo el tribunal en que estaban deliberando en qué vía se iba a impugnar la violencia política en vez de JDC, estábamos platicando que a través de una queja. Ajá, bueno, había hecho un paréntesis con el tema de las Juanitas, que en resumidas cuentas, este precedente fue como un parteaguas para que se implementara lo de la cuota de género en la ley de procedimientos. Y bueno, pues, ¿por qué refiero esto? Ay, sí, ¿por qué lo referí? Es porque estábamos hablando de la vía, ¿no? Hacia dónde se iba a ir el medio de impugnación que estábamos platicando. Bueno, entonces, a raíz de, me regreso, eh, cuando estábamos viendo hacia dónde iba este medio de impugnación, si lo seguíamos tratando como un JDC o la queja, pues entre tantas pláticas, pues retroalimentación y demás entre compañeros, se llegó a la determinación que se debía escindir, ¿no? Una parte por cuanto hace a la solo violencia política en razón de género, iba hacia el OPLE para que tramitara por medio de PES, procedimiento especial sancionador, y por cuanto hace el ejercicio del cargo, pues lo íbamos a conocer a través del JDC nosotros en el tribunal. Sin embargo, la verdad estábamos un poco inseguros de ese criterio porque les reitero, estaban como raros, pues cómo implementar los mismos criterios que la sala regional había emitido. Entonces, se impugna, va a sala regional y sala regional me dice no, va de regreso. Y sí, nos regresaron ese asunto para que se conociera todo a través de JDC. Y bueno, esa fue mi primera experiencia cercana a violencia. Por el tiempo era porque denotábamos que de acuerdo a los criterios que había establecido la sala regional, era más hacia el criterio que decía que si venía la parte, en este caso la parte actora, demandando acciones que constituían violencia política en razón de género, pues debía, y si era alguien que estaba ejerciendo un cargo de elección popular, tenía que verse a través del PES. Sin embargo, si solo venía aduciendo afectaciones a su ejercicio del cargo y que de ahí podía desprenderse violencia política en razón de género, pero que más que otra cosa aduciera solamente temas que menoscabaran su ejercicio, no sé, en este caso como regidora, como síndica, no sé, hasta como presidenta municipal, entonces debía ser a través de la vía del JDC. Obviamente cuando va a sala regional, efectivamente, la magistrada Eva Barrientos vota en contra, no acompaña, si no mal recuerdo, y si no, quienes escuchen y digan está mal, bueno, ya me corregirán, pero vota en contra y así que es el único voto en contra y se aprueba por mayoría y regresa ese acuerdo de decisión para que solo se conozca a través del JDC. Y bueno, esa, reitero, fue pues no mi primer contacto como tal, porque mi primer contacto sí me tocó el tema de las Juanitas, escucharlo en el año 2012, ver la sesión en vivo y demás cuando se aprobó ese criterio, pero ya de frente, pues este asunto en específico, que la verdad sí fue bastante discutido porque por ese tema de los criterios que acababan de nacer. Bueno, ese es, en resumidas cuentas, mi primer contacto y a partir de ahí, la verdad, ha sido una temática que ha llamado mucho mi atención por cómo ha ido evolucionando, ¿no? O sea, la verdad es que aquí ya entrando más un poco al tema, pues, social e histórico de las mujeres, sí, así es un tema que me ha llamado mucho la atención porque si nos ponemos a pensar en la historia por cuanto hace a la mujer, bueno, sabemos que sin sonar como víctima o sin victimizar a las mujeres, sí considero que como mujeres hemos estado
siempre como enfrentando situaciones adversas, ¿no? Ante varias cosas, ¿no? Principalmente en el ejercicio de los cargos públicos, pues hasta hace, no sé, 20 años, tan solo pues, era muy complicado que hubiera una candidata mujer o una magistrada mujer, o sea, quizás sí las había, pero eran muy contadas, ¿no? O que ocuparan o cargos públicos como consejeras, como secretarias, ¿no? De alguna dependencia. Creo y considero que ha habido una evolución bastante positiva en este tema, y más en el tema político, ¿no? De lo que sí hay unas cosas, hay unas circunstancias que no comparto, o más que no comparto, considero que deben ceñirse a más análisis, es a lo que se enfrenta una mujer en un escenario político. Afortunado o desafortunadamente, pues cuando se trata entre hombres, como que las agresiones políticas, cuando están en cuando tienen alguna aspiración política, pues van más enfocadas a, no sé, a lo que hiciste cuando estabas ejerciendo tal cargo, que si cometiste algún fraude o no sé, quizás un poco más en cuanto al ejercicio del cargo, pero cuando se ha tratado de mujeres, sí el señalamiento hacia la mujer ha sido bastante fuerte, ¿no? Em, Recientemente, y sí es un presidente bastante sonado, tuvo mucho ruido recientemente el caso de Ricardo Salinas y la senadora Citlali, en el que, bueno, sí hubo manifestaciones bastante fuertes en contra de ella, y sin embargo, la Sala Superior determinó, porque el INE conoció de la queja, y emitió medidas cautelares, me parece, y la sala superior determinó que no era competente para conocer de ese asunto en específico, porque pues no era de índole electoral. Sin embargo, bueno, este señor Felipe de la Mata Pizaña dice en su voto particular que no es así, porque sí se reúnen todas las características de la violencia política en razón de género. ¿Por qué? Porque, bueno, principalmente quien está denunciando, pues es una senadora que está en el ejercicio de su cargo público, bueno, político. Que tiene Eh, ventaja porque fue electa. Así es. También, bueno, pues que las manifestaciones sí tienen un tinte, una agresión psicológica, y no me acuerdo qué otra mencionan también, otro tipo de agresión. Y bueno, la otra más que señala este señor es también quién lo está ejerciendo, ¿no? Porque pues también la norma establece que no tan solo entre políticos puede ejercerse la violencia, sino también los particulares pueden ejercer, ¿no? Ujú. Pero pues obviamente siempre que exista uno de los que están involucrados en que sí cuenten con ya sea el ejercicio de un cargo popular, o sea, un candidato, bueno, una candidata, perdón, sea una candidata quien esté siendo afectada, eh, aunque el actor sea también mujer o sea también hombre, indistintamente si está ejerciendo un cargo público, también si es un particular, también puede cometer violencia política en razón de género. Entonces, este señor Felipe de la Mata Pizaña, pues en ello sostiene su voto particular, ¿no? Y entonces aquí es donde entra como lo que les digo, esa controversia. Entonces, hay un criterio que establece también que de la sala superior, que las mujeres, y tanto mujeres y hombres, todo aquel que esté en un escenario político, pues también se encuentra obligado a tolerar o a tener un mayor nivel de tolerancia respecto de las pues manifestaciones de lo otro, ¿no? Y, y entonces cuando yo pienso, ¿no? Y me pregunto, las mujeres, ¿hasta dónde debemos tolerar, ¿no? Este tipo de expresiones, ¿no? Y digo, vendría a más mencionar qué tipo de expresiones, ¿verdad? Pero sí ha habido expresiones muy fuertes. También en Veracruz fue muy sonado el asunto de este señor José, creo que es José Abella, se apellida Abella. También, El entonces, buen en tono, donde sí eran, ¿mande? el del buen tono.
Exactamente, en el buen tono. Que efectivamente, pues la calidad de las expresiones sí dices, ok, ok, Que ahí no. sí se actualizó, ¿no? Pero sí te pones a pensar, ¿no? Como mujeres, ¿hasta dónde estamos nosotras obligadas a tolerar cierto tipo de expresiones? O sea, en este caso, que la Sala Superior determinó esta situación con Ricardo Salinas, esa reflexión me volvió a nacer. Dije, bueno, hasta dónde, ¿no? Debemos tolerar y hasta dónde también la autoridad está obligada a protegernos ante ese tipo de escenarios. Entonces, pues, no sé, Sí, bueno, qué bueno tiene, que lo mencionas porque justamente esos temas a mí también como que me causan esta dificultad de entender hasta dónde sí es debate político, que es lo que comentas, ¿no? Hasta dónde tenemos que aguantar, o bueno, las mujeres que son políticas y se dedican a esta vida política, hasta dónde tienen que aguantar el tipo de lenguaje que se ve envuelto en un debate, porque están en un debate político, en campaña, y que bueno, como cualquier otro político hombre, tiene que aguantar este tipo de, pues, de escrutinio, de lenguajes, ¿no? Políticos, de grilla, digamos, y hasta dónde, en los medios de comunicación, hasta dónde se tiene que proteger la libertad de expresión de los medios de comunicación. A mí también me causa esto un poquito de ruido y creo que los criterios ahí como que todavía no están, digo, no tienen que estar unificados, pero al menos sí es una línea para mí un poquito delgada en esos temas. Y a mí la verdad es que el que más me causa ruido es el debate político. Creo que ni entre hombres se tendrían que estar aguantando estos, como, pues, no sé, como que estos diálogos o estos, hasta, no sé, mensajes pasivo-agresivos, ¿no? O sea, que cada quien haga su campaña y punto. No tenemos por qué estar aguantando un debate porque estamos dentro de una campaña o dentro como juego, Bueno, ¿no? O pero sea, fíjate que justamente una persona que también estuvo con nosotros haciendo la charla, el doctor y lo veis. Bello, también nos comentaba un poquito de eso y justamente va ligado con lo que tú estabas señalando. En esta retroalimentación que se hace muchas veces en los políticos, cuando es hombre, casi siempre se le da un aspecto hacia lo técnico, hacia lo fuera de él, tus acciones que has hecho y trata como de respetar ese código, ¿no? Pero cuando estamos hablando contra mujeres, se da más bien esta plática o esta línea hacia discriminar por el sencillo hecho del género. Es que puede ser débil, o es que no es capaz, o es que es insuficiente para lograr, o ya nos vamos a palabras un poquito más satisfactorias, ¿no? Pero justamente siempre va encaminado a eso y pocas veces se ven las acciones. Y lo que comentaba el doctor Filobello esa vez es que es muy fácil. Si yo sé que estoy haciendo campaña en contra de una mujer, bueno, pues lo primero que voy a hacer es desprestigiarla. ¿Por qué? Porque me van a creer más rápido a mí. Porque al final de cuentas estamos en este sistema todavía que, si bien ha evolucionado un poco el derecho político en razón de género, la realidad es que todavía estamos en un camino pues bastante turbio, ¿no? Entonces, pudieran ocupar ese tipo de estrategias para denigrar, y es el día a día de las mujeres en la política. Yo, como aprovechando un poco tu experiencia, sí me gustaría preguntarte, ¿cómo has visto esta evolución? O sea, ¿tú crees que ya estamos, a partir de que se empezaron a implementar, sobre todo en el tema del tribunal, a partir de que se empezaron a implementar ciertos criterios que ya toman a consideración, cómo has visto la evolución al día de hoy y cuánto crees que falte para que tengamos una línea un poco más clara de qué sí es, qué no es y cómo podemos ir reduciendo la brecha? bueno, desde mi perspectiva, considero que la evolución ha sido buena, eh, pero considero que aún para las mujeres todavía está un poco complicado el análisis del debate político, que es como mencionaba Jimena, porque precisamente si bien existen los criterios
que protegen la libertad de expresión. Existen los criterios que también pues protegen a las mujeres, o sea, en el caso de violencia política en razón de género. Cuando se trata de analizar los casos en concreto, es cuando nace esta línea tan delgadita para definir, ok, lo que dijiste realmente está amparado bajo tu derecho de la libertad de expresión y vulnera o no vulnera o actualiza violencia política en razón de género. O sea, creo que al igual que el tema de las redes sociales, es todavía un tema que aún le falta y que creo que conforme vaya pasando el tiempo y los procesos electorales, porque cada proceso electoral es diferente, cada proceso electoral tiene su característica, sí considero que se irá perfeccionando, pero también se puede ir o sea, perfeccionando, pero puede irse modificando en el sentido de que en cada proceso electoral aparecen circunstancias diferentes, escenarios diferentes, pero considero que va por buen camino. Desde mi punto de vista, aún le falta, pero sí creo que le falta, perdón, sí creo que va en buen camino. O sea, sí creo que hasta ahorita sí se ha considerado bastante bien el juzgar con perspectiva de género, ¿no? O sea, bueno, tan solo ahora ya existen más instrumentos o más herramientas para juzgar con perspectiva de género, ¿no? O sea, existe el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también el INE tiene su protocolo para juzgar, ¿no? Desde esta perspectiva y sin dañar o sin menoscabar el derecho de las mujeres. Solamente que sí considero que a veces se sobreponen a este tipo pues, de herramientas, también los intereses, ¿no? Los intereses políticos y también, ¿no? Por decirlo, sociales, ¿no? En este tema. Pero sí creo que México, principalmente, es uno de los países más evolucionados en la materia electoral. Por ahí bromeaba eh, un, un compañero hace años y decía que México es uno de los países que tienen como su sistema electoral más, ¿cómo podría explicarlo? Pues casi perfecto, porque Mejor él, calificado, él ¿no? él decía, el mexicano a todo le encuentra, ¿no? Entonces decía, por eso es que el sistema electoral mexicano está muy bien blindado, o sea, hacia donde quiera que vayas existe una solución, ¿no? Para cualquier hipótesis que se te presente, o existe algún criterio, ya sea en la norma o existe algún criterio, una jurisprudencia, es un sistema bastante complementado a diferencia de otros sistemas, pero es por eso, ¿no? Porque el mexicano todo lo encuentra. Entonces yo sí creo que este tema principalmente de la violencia política en razón de género todavía tiene para mucho y sí considero que seguirá evolucionando porque precisamente cada proceso electoral se irán anteponiendo diferentes escenarios en los cuales haya que poner lupa y ver cómo debe resolverse, ¿no? Y si algún criterio de los que están existentes en ese momento, pues serán aplicables. Yo creo que vamos por buen camino.